Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy en la clase de química voy a estar enseñándoles lo que es la electroquímica, que es la parte de la química que estudia la producción de energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Un ejemplo de ello son las baterías que utilizamos para las pilas, por ejemplo, la batería de los vehículos, hasta inclusive la batería de la computadora y también de nuestros celulares. Esos son aplicaciones de lo que se llama electroquímica, producción de la electricidad a partir de reacciones químicas. Se divide en dos tipos de celdas en la electroquímica, celdas electroquímicas o tipo de celda electroquímica. Se le llama celda electrolítica o electrólisis, donde ocurre la descomposición de un compuesto a partir de la electricidad o por la electricidad, y la celda electroquímica, que es al revés. A partir de reacciones químicas se obtiene energía eléctrica. Entonces, electrólisis es descomponer una sustancia mediante la electricidad, y su reacción inversa es la celda electroquímica o celdas galvánicas, producción de electricidad a partir de una reacción química. En el ejercicio a nosotros nos pide resolver, en el ejercicio 1, nos pide resolver o realizar la electrólisis del cloruro de magnesio. Puede realizarse de dos maneras la electrólisis del cloruro de magnesio: estando fundido, es decir, se derrite el cloruro de magnesio, que es una sal a altísimas temperaturas, o se disuelve en agua. Se llama electrólisis del cloruro de magnesio fundido o electrólisis de cloruro de magnesio en solución acuosa. En este caso nos pide el primero. Y nos pide, formula las semireacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo. Entonces voy a estar explicándole. Para realizar la electrólisis, primeramente necesito una cuba electrolítica, un recipiente que no conduzca la electricidad. Dos electrodos, es decir, dos sustancias o materiales conductores de la electricidad y que no reaccione y que soporten altas temperaturas. Uno de los electrodos está conectado con el electrodo negativo. Dicho de paso, la electricidad que se debe utilizar para la electrólisis es la continua, no la que provee la ANDE, que es alterna, sino la que provee una batería o una pila. El electrodo conectado al menor potencial o polo negativo se le llama cátodo, ya les voy a explicar por qué. El electrodo positivo se le llama ánodo y ya les voy a explicar también por qué. Se derrite en altas temperaturas el cloruro de magnesio y se separa en un ion magnesio más 2 que se llama catión. El ion positivo se le llama catión y es atraído por una fuerza electrostática al electrodo negativo, por eso se le llama cátodo. El cloruro de magnesio se separa en un ion positivo magnesio, en un catión magnesio y en dos iones cloruro, se le llaman aniones a los iones negativos, que son especies atómicas cargadas, o positiva o negativamente. A la especie negativa se le llama anión y es atraído hacia el ánodo, por eso recibe el nombre de ánodo. ¿Qué ocurre acá? El Mg más 2 absorbe dos electrones, entonces pongo acá dos electrones, absorbe dos electrones y pasa a ser magnesio metálico en estado líquido, se forma alrededor del cátodo. ¿Qué ocurre allí? Una reducción en el cátodo. ¿Por qué? Porque el catión magnesio absorbe o recibe dos electrones, gana, quiere decir eso, y se reduce a magnesio metálico. Sin embargo, estos iones cloruro van y depositan su electrón en exceso en el electrodo positivo, va neutralizando estas cargas positivas y así ocurre un flujo de energía eléctrica. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Mientras que tenga energía eléctrica la batería o mientras que se halle cloruro de magnesio dentro del recipiente sin reaccionar. Entonces, dos iones cloruro, ¿qué ocurre? Pierden dos electrones. Esos dos electrones son capturados por el magnesio. A esta parte ocurre una oxidación, es decir, los iones cloruro forman
cloro molecular que se evapora. Es un gas muy tóxico, verdoso, que se evapora. Y en el cátodo tengo magnesio metálico. Entonces, como la cantidad de electrones ya se igualan, bajo a sí mismo y queda 2 electrones más Mg más 2 más Cl2 menos 1 produce Mg0 más Cl2, que es un gas, más 2 electrones. Los electrones se simplifican y ahí ya obtengo la reacción que ocurre. Levanto entonces en la ecuación y ya obtengo la reacción electrolítica del cloruro de magnesio fundido. Observación: en el cátodo se acumula magnesio Mg0, se produce una reducción. Y en el ánodo se libera el gas cloro, Cl2, se ocurre una oxidación. A este proceso se le llama electrólisis del cloruro de magnesio fundido. Recuerden que esta misma reacción, pero a la inversa, ocurre en las celdas galvánicas, pila o batería.